7:25 de la mañana. Bueno, los de Boca están de buen humor, rompieron una racha. ¿Cuántos partidos rompieron? 12. 12 partidos sin ganar. 12. Tampoco es tan extraordinario, ¿no? En el fútbol se gana, se pierde o se empata. Sí, ¿no? en ese caso se pierde o se empata en el caso de Boca. Son cuatro meses sin ganar. Bueno, pero ganaron y ganaron bien. Ganó... ¿O no? Sí, bueno, el resultado es muy contundente. Cuando vos decís ganó 3-0 no hay manera de refutarlo. Sí. La realidad es que iba 1-0 y en el segundo tiempo jugó mal Boca y se le vino encima a Independiente de Rivadavia de Mendoza y lo pudo haber empatado. Y después sobre el cierre Boca hizo los últimos 2 goles. Esto le sirvió a Boca para quedarse tercero en la tabla general de la Copa Libertadores de América. Pero falta un montón. Sí, pero pero es la única ventana que tiene para entrar a la Copa Libertadores. Entonces está Boca pendiente. Boca tiene o que ser campeón, y hoy está fuera de los 8 que se meten en el cuadro siguiente, o estar en la tabla general bien ubicado. Y hoy accedió a ese tercer puesto que lo mete en Copa Libertadores. Bueno, que a esta altura tiene que ser el principal objetivo. Sí. Que es no perder el futuro. El principal objetivo es ser campeón. Sí. Y el objetivo al lado tiene que ser sí o sí meterse a la Copa Libertadores después de 2 años sin jugarla. Esto es absolutamente ¿Lo así. chiflaron a Cavani? No, porque jugó de visitante. ¿Y por qué me malinformó el señor Manu Krigel en el ascensor? Cavani salió y se carajeó con el ruso. Me comí una fake news. No, porque se enojó mal con el ayudante de campo de ruso. Y con ¿Que lo sacó? Y sí. La realidad es que, más allá de la chapa de Cavani, no tiene mucho sustento su permanencia en el equipo hoy por hoy. Y a River le fue bien. A River le fue bien. Le ganó 4-2 a Godoy Cruz, es líder de su zona, líder de la tabla general de la Copa Libertadores y va a jugar la vuelta de octavo de final de la Copa el próximo jueves. Las palabras justas. Sí, está contento Gallardo. Y Gallardo habló de esto de tener que ganar sí o sí porque gastó 75 palos en refuerzos. Sí. Entonces diciendo, mira, vos gastaste esta plata y tenés que ganar todos los partidos, Gallardo. Sí. Te da una enseñanza. A ver, yo puedo hacer una referencia, te puedo decir... Vos podés ser una persona que está millonaria, ¿no? Y eso, te puedo preguntar, vos por ahí no sos feliz. La plata hace la felicidad, muchas veces ayuda, pero no necesariamente te pone en un lugar donde tenés que... Me parece que acá lo que se destaca es nosotros tenemos una muy buena posición, que nos la hemos ganado, porque somos un club que genera y tiene buena gestión y en base a eso podemos invertir lo que invertimos, como en otra época no era, hoy sí, y eso a veces genera cierta mezquindad de los demás. Es así, la vida es así, no el fútbol, la vida es así. Un filósofo. Me pareció medio raro. Hay una parte que tiene razón para mí, que es si tenés plata es porque el club está dando réditos, son mérito del club. Esa parte se la tomo. La segunda parte de la plata no hace la felicidad no tiene nada que ver. Claro, se metió en un lío conceptual. No, pero porque te da una ventaja competitiva tener plata para salir a comprar al mercado. O sea, no es lo mismo salir al mercado sin un peso que salir al mercado con una billetera gorda. En eso estoy de acuerdo. Lo que digo es que la plata no hace la felicidad. No tiene que ver estrictamente con el deporte. Tener que ganar todos los partidos porque gastaste. Es una cosa medio extraña, porque acá lo que le dicen es, mira, vos tenés guita a comprar mejor jugadores, tenés que ganar. Ok. Después el tema de la felicidad ahí, la comparación quedó medio con forceps la frase de Marcelo. Bueno, bien por River, 2 goles de Galopo, 2 de Driussi. Tremendo la actualidad de estos dos futbolistas. Y debutó en River el pibe que tiene cláusula de $100 millones de delantero, Facundo Dadín. El pibe que hace goles en reserva y ayer jugó de titular. Y anduvo bien el chico. ¿Bien? Anduvo bien. La verdad que anduvo bien. Fue una buena apuesta, anduvo bien. Jovencito. Sí, es uno de los chicos de reserva, 18 años. Muy bien. Y bueno, ahí anda, un nuevo Cuiden debut a esos en River. chicos, ¿eh? Cuiden a esos chicos. Bien. 7:29 de la mañana, todavía estamos descubriendo cosas del cierre de lista. Pasa que algunos fueron contrarreloj, le vamos a ir contando, pero apareció Burlando. Fernando Burlando va de candidato en la provincia de Buenos Aires. El Turco García, el futbolista, va de candidato también. Después Larry de Clay. Se fueron colando en alguna de las listas que... No,
no es muy lineal lo de pasar la popularidad. Me acuerdo que Moria Kazan fue candidata en la ciudad de Sí. Buenos Aires en la época de Menem, no le fue nada bien. No. Era otro momento de Moria también. Esa pero, tiene que ver con una teoría económica de la política que la Argentina se inició con Daniel Scioli, básicamente, que es la idea de que vos Trasladas. llevas un candidato que es conocido, popularmente Con fe y conocido. esperanza. Claro. Sí, de la época de Menem. En ese momento estaba Reutemann, que venía del automovilismo, Claro. Palito Ortega, que le ganó a Bussi en la provincia de Tucumán, estaba Daniel Scioli, que venía de hacer las carreras estas de... La de motonáutica. Motonáutica, no me acuerdo. Pero sí, es muy menemista la idea de llevar offshore, offshore. llevar figuras que no son del mundo de la política, Que pero que nunca más tienen existió en la Argentina, además. ¿Qué? No. Nunca más Y existió que en la corría Argentina. contra él solo, además. Pero Correcto. Ah, Scioli. la categoría de No, Daniel existió Scioli. Lo que más- pasa es que él existió más ese tenía el deporte acá. auspicio en su casa de electrodomésticos familiar. Obvio. Sí. Pero bueno, la cuestión es que en esto en realidad el patrón que aparece por ahí es de los libertarios con mujeres del mundo del espectáculo, pero no del... bueno, también tienen el tenista en el norte. Sí, sí. Ya nos vamos a acordar. Diego Hartfield. Diego Ahí está. Hartfield, Diego que va de Hartfield. candidato. 7:31 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, y en el medio de todo esto hay un montón de leyes en discusión todavía en el Congreso, entre medias sanciones, vetos, insistencias, derogación de decretos. Hay que ver qué pasa en el Congreso. Sí, el miércoles hay sesión en la Cámara de Diputados, 9 proyectos de ley o leyes o vetos que se van a discutir en el recinto, un armado que tiene mucho que ver, un armado de la sesión que tiene mucho que ver con cómo fueron el cierre de las listas. ¿Por qué? Porque le hicieron un sanguchito a los gobernadores con los temas, como para que los gobernadores no te paren los diputados y se te quede sin quórum y ese tipo de cosas. Entonces armaron de esa manera. Por eso arrancan con los vetos. Los dos primeros temas de la sesión es veto a la ley de emergencia en discapacidad y veto al incremento de las jubilaciones. Tiene que juntar 2/3 la Cámara de Diputados para insistir con estas leyes. Claro. Y vos decís que los gobernadores, ¿qué van a hacer? No, por eso, después de esos dos temas le ponen la ley de modificación de los aportes del Tesoro Nacional. Los temas de ingreso a los gobernadores, Claro, más la plata entonces- para las rutas. Entonces le ponen en el medio del temario para que no se ausenten Para sus que- diputados. claro, para que tengan que decidir dar quórum Claro, antes. porque si los gobernadores paran a sus diputados, el resto de los bloques le sacan los diputados para la hora de votar sus leyes. Y los dejan sin Y quórum los dejan para sin sesionar. quórum, claro. Entonces lo obligan a abrir la sesión con otro tema para que estén presentes después con la zanahoria a discutir los recursos para ellos. Claro, ahora, el tema son esos vetos, si funcionan o no funcionan. Salió una encuesta de Management and Feed respecto de cuál es la percepción que se tiene de la política de los vetos, en particular de estos vetos en particular. Y entonces vos tenés que 7 de cada 10 de los que le preguntaron están en contra de los que mi ley vetos. vete el aumento jubilatorio y la ley de La ley de emergencia, Garraham, jubilaciones, digo, le hacen un financiamiento paquete. universitario. Sí. Vos ahí después va cambiando dependiendo de qué tipo de votante seas. Obviamente, si sos votante del peronismo, del kirchnerismo, eso se eleva, ese porcentaje se eleva. Pero lo más llamativo de todo eso es que inclusive en el votante puro De Milei hay 5 de 10 que están a favor y 5 de 10 que están en contra. De que mi ley vete esas leyes. De que Milei vete esas leyes. Cuando vas al votante puro del PRO de Patricia Bullrich, de la última elección, eso aumenta a 6 de cada 10, está en contra de que Milei vete esas leyes. Todo esto va a pesar el miércoles a la hora de la discusión de los temas en discapacidad, es 7 de cada 10, digo, depende mucho el tema, pero todos están... Es que en discapacidad más realmente es la que tiene un costo fiscal, porque no la paga solo el Estado. Vos lo que estás poniendo es actualizando por inflación el valor de la nomenclatura de los prestadores, que son desde el transporte, las Sí. escuelas, los especialistas y demás en materia de discapacidad. Y hay parte del sistema Sí. que lo pagan obras sociales, las Sí. prepagas, y lo que busca es una actualización por inflación. Tampoco es que es un agujero fiscal inabordable para el Estado Nacional. Yo creo que de los temas que hay que discutir sobre los vetos, hay uno que se cae, que es la moratoria, la vuelta de la moratoria. Yo creo que ahí nos juntan los votos. Pero el incremento a las jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad, creo que están los votos. ¿Por qué? Porque esto de los cierres de la lista también impacta en eso. Todos los heridos, todos los que se quedaron afuera,
que hoy no tienen compromisos, que no cerraron acuerdos, hablábamos antes de Loredo, pensando en que el 10 de diciembre se van de la Cámara, irse de la Cámara de Diputados votando en contra de una ley de emergencia que tenga que ver con la discapacidad, con esos argumentos que vos acabas de decir, es muy complicado. Entonces, Esto es el miércoles. Esto es el miércoles a partir del mediodía. Con Zurich Auto también podés cuidar el planeta, por eso Zurich lanza Huella Cero, que te permite elegir talleres homologados que cuidan el medio ambiente y repuestos originales reciclados. Así no solo reducís tu huella ambiental, sino también tus gastos. Podés ahorrar en la franquicia y pagar menos en cada reparación. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 228. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Una movilidad más consciente también incluye al medio ambiente. Zurich Auto presenta Huella Cero, una propuesta con beneficios sustentables para vos y tu auto. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 228. Bueno, nos vamos a Bolivia y le vamos a agradecer mucho al colega Fernando Molina porque ahí es una hora menos y estuvo trabajando seguramente hasta muy tarde, sí, con las elecciones. Él es periodista, escritor boliviano, publica en el diario El País de España y La Razón de la Paz. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Bueno, a ver, uno ve el resultado de las elecciones y lo primero que piensa es un fin de ciclo de una era, ¿no? De los 20 años del movimiento al socialismo con Evo Morales y ahora con Luis Arce, que queda fuera de la segunda vuelta electoral en Bolivia. Sí, ese es el resultado más previsto por las encuestas, que se ha confirmado. Evo Morales ha logrado 19% con su llamado al voto nulo, porque él no pudo inscribirse por una serie de obstáculos que se le pusieron, lo cual lo coloca en el cuarto lugar. Es un resultado muy pobre para su trayectoria, sumando a todos los grupos que pertenecieron al MAS, apenas llegan a, digamos, un segundo lugar, un tercer lugar, respecto a los candidatos que no son del MAS, que han en cambio acaparado la mayor parte de las preferencias electorales, sin duda con la gran sorpresa de Rodrigo Paz como primero. Rodrigo Paz, contanos quién es el que saca casi el 30% de los votos y pareciera que, ¿no?, que podría llegar a ser el próximo presidente de Bolivia después del balotaje. Sí, él es un político de familia, él es hijo de Jaime Paz, expresidente de Bolivia, y estaba inscrito más o menos en la línea de su padre, que es socialdemócrata, convertido en neoliberal en los años 90. Siempre ha estado en agrupaciones de centro. Me parece que se nos congeló Fernando Molina, que es colega, escribe en el diario El País. Estamos hablando del resultado de las elecciones, la primera vuelta electoral, porque con el resultado que se dio el domingo va a haber una segunda vuelta electoral. Fernando, me parece que ahí volviste. Ahí está. Perdón, ¿me caí? No, ahora está de vuelta. Decías que venía de más decía que Rodrigo Paz. Dale vos, dale vos. ¿Me están escuchando? Te escuchamos, perdón. Decía que Paz estuvo en la segunda línea de la política boliviana y eso le permitió mostrarse como renovador y sobre todo fichó a el capitán Lara, ex policía, que es muy popular en el TikTok y además tiene un discurso de mano dura contra la corrupción que probablemente explica buena parte de su atractivo entre los sectores populares que antes votaban al MAS. Y ahora, Fernando, con relación al MAS, más allá de la pelea de Evo Morales con Arce y la ruptura del movimiento del socialismo, da la sensación de que la elección también se da en un momento de gran crisis económica, donde se suponía que de los gobiernos de los 2000, el caso de Bolivia era un caso de relativo éxito económico en términos de la estabilidad y lo que se había producido durante el gobierno de Evo Morales, pero ahora todo eso parece como puesto en duda porque, bueno, de hecho él había logrado que su ministro de Economía fuese el siguiente presidente y ahora aparece una Bolivia con sus reservas de gas agotadas, con problema de combustible, con inflación que volvió, con falta de dólares. Sí, ese es el principal motivo por el que la gente quiere cambiar.
La demanda de cambio era muy alta en las encuestas preelectorales. La crisis económica se debe a que fue un modelo extractivista basado en el gas, y cuando se agotaron los yacimientos empezó a fallar, ¿no? Y tiene todos estos síntomas que tú has descrito muy bien. El problema fue que no fueron capaces de vencer lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Vivimos muy bien mientras los había, y ahora estamos en serios problemas porque se han agotado. Uh-huh. Bien, entonces la segunda vuelta electoral entre una derecha más moderada y una derecha más ultra. Una derecha sí, más moderada, pero también impredecible, ¿no? Porque no se sabe qué es el capital propiamente, ¿no? Es un populismo de derecha, pero a la boliviana, digamos, sin mucho contacto con la élite. Y hay que ver qué desarrollo tiene. Seguramente va a tratar de mantener un perfil antisistema, que es el que extrañamente ha adquirido su candidatura, más por el vicepresidente que por el presidente, y con eso vencer a Tuto Quiroga, que es un derechista, tradicional boliviano, pero que en los últimos tiempos, con este giro a la extrema derecha, se ha hecho más radical y tiene ciertos matices que son propios de esta época, ¿no? Como, por ejemplo, su privatismo a extremo, a ultranza, ¿no? Uh-huh. Fernando Molina, periodista, escritor boliviano, muchísimas gracias, Fernando, por el madrugón, sobre todo. Muchas gracias, me gusta. A ti. Chao. Hasta luego. Bueno, el presidente TikTok, ¿no? Y un continente que se está moviendo bastante hacia la ultraderecha. Sí. Hay que ver qué pasa en Chile, donde van a competir una candidata comunista con también candidatos de la ultraderecha para reemplazar a Boric en Chile. Sí, te quedaría Brasil. Como la excepción. Brasil-Uruguay como la excepción a la regla de esa derechización de la política. Del continente, sí, bueno, Europa está todavía ahí más abierto. De América, ¿no? De América Pero del Sur. de América del Sur seguro. 7:42 de la mañana. Guido. Si te gusta comer rico y cuidarte, Hausbrot es para vos. Sus productos 100% integrales son ideales para toda la familia, desde panes hasta tartas, hechos con ingredientes reales y saludables. Probalos y sentí la diferencia. Hausbrot 100% integral, es para vos, es para todos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Canon es mi colchón. Gastón digitalizó su pyme con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso y sin interacción accionaria. El festival más importante. Comienza su segunda década en nuestro país. Urbana Play anuncia. Hola, Lola. Lollapalooza Argentina 2026. Oh my God, Lollapalooza. 13, 14 y 15 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Estudiá abogacía. Formate para liderar y transformar el derecho. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. Llegan las dos carreras más grandes de la ciudad. Corre la media maratón el 24 de agosto y la maratón de 42 kilómetros el 21 de septiembre, recorriendo los lugares más icónicos de Buenos Aires. Anotate en maratondebuenosaires.com. Buenos Aires Ciudad. Bremen Tools. Qualitat On Design. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar.
Smart Life es tendencia en casa. Escabe Aquapiu, el único que da 3 duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Escabe Aquapiu, mucho más que un termotanque. Escabe. ¡Felicita! Mi mamá, desaparecida, sobreviviente, traidora o víctima. Por localidades agotadas vuelve Mi vida anterior, escrita por Teresa Donato y Denis Smith. Teatro Dumont 4040. Localidades. Alternativa teatral. Dirección Denis Smith. Cerveza Corona presenta Corona Sunset, 100 Year Tour, Carlita, Parallel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Santander, el compromiso es hoy. Hace más de 25 años impulsamos la educación. Este año brindamos 10.000 becas a estudiantes y personas en situación de vulnerabilidad. Premiamos el esfuerzo y el mérito académico con 200 millones de pesos. Con educación financiera prevenimos la ludopatía en jóvenes y las ciberestafas en adultos. Conoce nuestro compromiso con la comunidad en santander.com.ar. Santander, es el momento. Accionistas del Banco Santander Argentina S.A. CUIT 3050 000 8454 Avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito, Diego, hasta ahora? María, a esta hora el tránsito ya está muy lento en la Panamericana, desde el kilómetro 32, también en la cabecera norte del Camino del Buen Aire. En la autopista de Lepiane hay un choque entre un auto y una moto a la altura de la Arrazábal, sentido al centro porteño, que está generando demora fuerte desde la autopista Richeri. Trenes, recordamos que el Mitra Ramal Tigre funciona entre cabeceras, pero lo hace con demora por fallas técnicas. El Roca La Plata funciona limitado entre Tolosa y Constitución, y el subte a horario, María. Bien, un día complicado entonces, este lunes. Sobre todo los que vengan desde zona sur, desde la Richeri de Lepiane, que se van a encontrar con este incidente en la de Lepiane y la Arrazábal hacia el centro, en la zona de Villa Lugano. María. Bien, muchas gracias, Hasta luego. Y ya nos están asustando con los zócalos, como le gusta, con la ciclogénesis que viene mañana, con la lluvia, ¿entendés? Ahora descubrieron, perdón, no se enojen conmigo. No, basta de ya esos bastante términos, tuve sí. con problemas durante el fin de semana, pues entrevistamos a Mariano Ginás, director de cine, y yo no sabía qué quería decir la palabra. Misántropo. Misoginia sí. No, misántropo. Misántropo. Y fui- Misantropía, creo que fue, ¿no? Él dijo. Misantropía. Y fui muy duramente castigada en las redes sociales por buscar una palabra en el diccionario. Pero está muy bien que uno busque en el diccionario si no sabe la palabra. Está perfecto. ¿Cómo que no? Pero ciclogénesis es un bolongui ya. Hay que explicarla seguido. Sí, Hay que explicarla seguido. Sí, porque ciclogénesis. para Pero no que- quiere decir nada. Es una manera, es lluvia a partir de mañana. Lluvia, sí. Bueno, mientras tanto, hubo de todo el fin de semana. Hubo de todo el fin de semana. Después vamos a Juli Roffo. Vamos Sí, a hacer un picadito de noticias. Sí, del más mundo. allá de Homo Argentum, el fin de semana falleció Alberto Martín a los 81 años tras luchar con una enfermedad. Uno de las figuras más queridas, sobre todo en los años 80, protagonizó muchos éxitos en la televisión, éxitos familiares que lo hicieron muy querido, trabajó mucho en teatro, lo despidieron muchos compañeros, Adrián Suar, Carmen Barbieri, Alberto Martín cocinaba en el programa Mañanísima con Tenían Carmen como Barbieri. un juego entre ellos. Y había ¿no? un chichoneo siempre. Agrego esto, lo que dice Rolo, lo de cocinar. Él tuvo el programa. programa La Cocina de Racing. Claro. Hincha Era fanático de Racing. Y él cocinaba en la cocina de Racing ahí con invitados de la academia. Sí. Ah. Entonces, bueno, nada, fue una Medio de las onda noticias. Basile, ¿sabes? Esos tipos de voz, me viste como un Sí, pero estilo él de hombre. Siempre elegante, Fue galán. impecable Sí, toda la vida. bien. Y también cumplió 79 años la One Moria Kazan, que estuvo a los besos con el Pato Me Galmarini. encanta ese amor Sí. post 70. Estuvo festejando a las 0 horas del día viernes después de hacer la función Sí. de Cuestión de Género y fueron Ya
muchos famosos Matías? ahí. ¿Cómo estás? Ah, ese es el Pato Galmarini. Ese es el Pato. Que yo lo conocí, todas las que empezamos a laburar en periodismo en los 90, lo conocíamos porque era el secretario de deporte de Claro. Menem y siempre fue muy amable, siempre era como muy dado a dar notas y demás. Es el papá de Malena Galmarini, que Sí. es la mujer de Sergio Massa, una dirigente política cuyo hermano está en las listas, dicho sea de paso, que encabeza a Jorge Tayana en Sí. la provincia de Buenos Aires. Bueno, Homo Argentum. Homo Argentum. Todo el mundo tema- habló sí. de Homo Argentum. De 10 espectadores que fueron al cine el fin de semana, 6 fueron a ver Homo Argentum. 420.000 personas. Es la película más vista en Un lo que va del arranque año del cine potentísimo. argentino. Arranque muy potente. Y siguen las repercusiones por las declaraciones de Guillermo Francella en la previa al estreno de la película. Es como siempre, es maravilloso, es querer escuchar lo que se quiere escuchar. Te criticaron mucho por eso. No, pero bueno, ya acostumbrado. Pero porque es así, tergiversan exprofeso para generar debate. ¿Qué es lo que quisiste explicar? No creo que no me gustan. Bien. O sea, a vos te gusta la polenta, a mí no. No me gusta. Yo no comulgo con películas que le dan la espalda al público. Entonces eso, ¿qué significa ver al público? No puedo contestar. Puedo, que no se siente identificada la gente, que la gente no va al cine, pero ¿qué tiene que ver el Inga? Que la sigan filmando toda la vida. Allá ellos, a mí no me gusta verla. Es como quién es el team salado, el team dulce. Yo soy salado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás con problemas con lo dulce? No. Te estoy diciendo que no... Bueno, pero... ¿No te molesta que te critiquen por eso? No, a esta altura de mi vida no. Bueno, él había dicho en realidad que el cine que le da la espalda al público, que van 4 espectadores, ni siquiera los familiares a ver la película. Que es lo mismo que dijo Adorni, él usa textual el argumento, el gobierno nacional. No es lo que me parece, esto lo marcaba el otro día Mariano Ginás, director de cine y del cine independiente Sí. y demás. Lo que planteaba Mariano es, yo no hago película para que no lo vean, yo quiero que vayan a ver. Todo De el hecho, mundo están hace dando película para que la vean, historias obviamente. extraordinarias, recomendamos de Mariano Ginás, la están dando en el Malva. Y lo que decía Mariano es, yo hago película para que la gente la vea y además que el valor de una película está dada solo por la cantidad de espectadores que mete en el cine. Decía Por el ejemplo, caso de la Ciénaga. de La Lucrecia. Ciénaga, 110.000 espectadores y es la película que se elige en todo el mundo como una de las películas claves de este siglo. O sea, y en su momento por ahí no la fueron a ver, pero después con el correr de los años y en plataformas terminó siendo reconocida su calidad. Bueno, grieta política entre los actores. Del otro lado, Pablo Echarri, obviamente lo fueron a buscar a la salida del teatro y le preguntaron por estas palabras de Guillermo Francella. Me duele la expresión de Guillermo. El tono que yo noto cuando lo escucho es como, porque la discusión es, hay que apoyar ese tipo de películas, y lo que escucho en su tono es como una declaración de que no. Claro, exacto, bueno. Y creo que se equivoca, creo que realmente se equivoca. Primero se equivoca porque mucho de lo que él construyó lo construyó con esa estructura general que apoyaba el conjunto. Me duele porque la opinión de él es importante, y lo que intenta generar es que esos creadores, esa gente que no entra dentro de los cánones específicos del mercado, no puedan desarrollar su capacidad y su talento, que luego será tomado por el mercado. Bueno, Echarri, por supuesto, todo el mundo le tiró por la cabeza de los libertarios, porque no te dan subsidios. Al contrario, a mí me parece muy valioso de Pablo Echarri, pues es un actor popular. Pablo no es un actor de culto, un actor de prestigio. No. Al contrario, es un tipo que ha hecho su carrera siendo hiper recontra Y de popular. la televisión fue al cine y después al teatro, digo, y No también... está hablando por él, porque la idea es desacreditarlo a Pablo, porque no está hablando por él. No, lo fueron a buscar obviamente porque Sí. están parados ideológicamente, pero fue muy respetuoso, me parece, Sí, lo puso sí, en el sí, lugar, sí. digo, Franchella le dice, la opinión de él es muy importante, Claro. como una Porque persona, es claro. bueno, ¿quién te llena el cine hoy? O Darín, Franchella y no mucho más, me parece. Nadie más. Y nadie más. Bueno, en un ratito vamos a seguir recorriendo la polémica de la película, hablando un poquito de la película y Sí, de sí. por qué hay tanta identificación de los libertarios y tanto entusiasmo de Milei con la película. O sea, lo que Milei ve en esa película que le hizo promover esta película como ninguna otra. Pues son como dos discusiones, ¿no? Una, la del mundo de la industria, el cine, los subsidios del Inca, y después también... Es la primera vez que él habla de una película argentina a favor, porque siempre tomó referencias de, no sé, Star Wars, películas extranjeras, pero es la primera vez que él
Que le se pone gusta la lo que camiseta ve, de una que él ve en esa película, Sí. más allá de que Francella, que no se hizo Sí. con subsidios, el tipo de representación del argentino típico, como un argentino cagador, ventajero, como los curas villeros también cínicos en cierta manera. Eso es lo que a Milei le gusta de la película por lo que ha dicho. Después seguimos con esa polémica que viene creciendo. Mientras tanto, Juli Roffo, ¿dónde anda el móvil? Buen día. Buen día, María. Estoy en Colegiales, pero si cruzo el puente que tengo atrás mío, para quienes nos están viendo, el puente Ciudad de la Paz, podría estar en el barrio de Palermo. Este es el puente que para autos y para peatones une Palermo con Colegiales. De un lado estás en la calle Ciudad de la Paz y del otro lado salís por la calle Soler. Y es el puente que ahora mismo está en medio de una polémica entre los vecinos de la zona, organizaciones que defienden el patrimonio, porque la ciudad de Buenos Aires anunció que va a reemplazar este puente que es del año 1919, por acá pasaba el tranvía, esa fue su primera función, pasa por encima de las vías del Mitre, por eso existe este puente. La ciudad anunció que lo va a reemplazar por un puente nuevo, con una estructura que permita el tránsito pesado. Ahora mismo solo pasan tránsito liviano por este puente. Lo que están anunciando es que lo van a reemplazar por uno por el que, por ejemplo, puedan pasar camiones de basura, ambulancias, la autobomba de los bomberos, y los vecinos de la zona no quieren saber nada con el reemplazo de una pieza que consideran, ya te digo, histórica y que de hecho, por definición, por ser anterior a 1941, está protegida patrimonialmente hasta tanto se le quite esa protección. O sea, por default está protegida. Ahora se metió la Nación en esta discusión entre vecinos y ciudad porque la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, una entidad que depende de la Nación, determinó que el puente tiene que ser reemplazado porque, según argumentan, no cumple con la seguridad para que no haya ningún tipo de accidente sobre la vía ferroviaria, que es lo que finalmente le incumbe en este caso a Nación, porque los territorios, claro, exactamente, el territorio del ferrocarril es territorio nacional. No, si hay un problema de riesgo sobre el ferrocarril es distinto, ¿no? No sé por qué, porque claro, los vecinos del barrio dicen no queremos tampoco aumentar el tránsito. ¿Para qué vas a aumentar el tránsito en esta zona? No, y aparte ese puente estuvo cerrado, no sé, 3 años, una cosa así, 2 años. 2 años y medio. Se arregló. Lo que la ciudad anunció al momento de la reapertura es que era una primera etapa y que efectivamente después se iba a reemplazar, pero efectivamente los vecinos lo que dicen es una pieza histórica, es una pieza que cumple con su función, las pruebas que se hicieron para tránsito liviano no tienen ningún problema, y además acá estamos muy cerca de el Aguante Boca, grita en unos muchachos que pasan. Están militando, claro. Sí, sí, una vez que ganó. De la oscuridad. Claro. Lo que están peleando es también que por cercanía, acá estamos muy cerca del predio del SEAMSE que tiene acá en la ciudad de Buenos Aires, y lo que dicen es que va a haber un tránsito pesadísimo respecto de la recolección de residuos, y que, ese trazado ahora mismo corre por otro lado, no tendría por qué correr por acá. Bueno, hay polémica, pero la ciudad ya llamó a licitación para reemplazar este puente. Ahí va, cuando los vecinos se movilizan por alguna causa de preservación de patrimonio, en este caso de un puente, pero bueno, el gobierno de la ciudad decidió seguir adelante a pesar del pedido de los vecinos. Gracias, Juli Roffo, desde la frontera, el límite entre Palermo y Colegiales. Gracias, Juli. Así es. Hasta luego, María. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar.
mochila pesaba más que el monumento, contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. Con Inalpa, abrís, volcás, creás. Inalpa es todo eso que te hace bien. Abrí, volca y crea tus platos. Natural, siempre listo en tu mesa. Abrí, volca, crea con Inalpa. ¿Y vos qué lata de Inalpa vas a abrir hoy? Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8 de la mañana, amanece, pero con un cielo nublado, porque va a estar inestable. No hace tanto frío, está bastante bien, 13 grados 6 la temperatura, la máxima de 17 y se viene la lluvia. Alguna llovizna puede haber hoy, pero mañana sí se viene la lluvia. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Cierre de listas, el fin de semana agitado, porque bueno, llega el momento de la lapicera y de cerrar las listas de los candidatos de las elecciones nacionales. Esto es el 26 de octubre, se elige un tercio de la Cámara de Diputados, la mitad de la Cámara de Diputados se renueva y un tercio del Senado. El Senado son solo 8 las provincias que van a votar para 3 senadores por cada una de las provincias que sí eligen esta vez. Es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires y no es el caso de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de octubre vamos a votar diputados y senadores. En la provincia de Buenos Aires van a votar solamente los diputados nacionales. Esto va a empezar a generar mucha confusión porque de alguna manera se solapa con la elección del 7 de septiembre. Primero las elecciones en la provincia de Buenos Aires, primera etapa 7 de septiembre, luego 26 de octubre, esta otra elección que empieza como a tapar la otra. ¿Qué quiere los libertarios? Por lo que uno ve respecto a cómo fue el armado de listas, en el que tuvo un rol enormemente predominante de Karina Milei, es bueno, diputados y senadores de extrema dependencia y fidelidad al Poder Ejecutivo Nacional y una gran sumisión a los aliados, aquellos que se integraron en las listas o que forman parte de los libertarios, bueno, tienen que aceptar condiciones en las cuales rara vez o muy pocos han sentido que se les retribuye sus gestos. Es el caso, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que es bastante paradigmático. Patricia Bullrich había sido la candidata del PRO a la presidencia. Pierde, queda relegada a la segunda vuelta electoral, inmediatamente va y apoya a Milei y dice, que le había dicho que ponía bombas en los jardines de infantes para matar chicos cuando era montonera, pero Patricia Bullrich se da vuelta y dice, no, tenemos que ir con Milei, yo no quiero nada a cambio, lo apoyo. Cuando Milei llega a la presidencia, le ofrece el Ministerio de Seguridad, que no era el principal rol que Patricia Bullrich quería ocupar, porque ya lo había ocupado, prefería otro rol. Pero dice, ok, bueno, vamos con eso, porque además fue un tema también importante en la agenda política de Javier Milei, que era terminar con los piquetes. Desde ese lugar, con una política que fue eficaz en ese sentido, Patricia Bullrich se vuelve como una figura de mucha imagen positiva en la opinión pública. Y entonces ahora le dicen, bueno, para terminar de enterrar al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, después la derrota que le infligieron a Jorge Macri, después la rendición prácticamente incondicional de Mauricio Macri, vamos a poner a Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, de candidata senadora. El candidato encabezando la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires va a ser Fargosi. Entonces dice, bueno, Patricia Bullrich, y uno supondría que eso significa que el equipo, los dirigentes cercanos a Patricia Bullrich iban a tener lugares importantes en las listas. Bueno, eso no ocurrió. Le dieron solo un lugar, pero Patricia Bullrich dijo, allá donde hay peleas difíciles, allá estoy.
En realidad no es una pelea electoralmente complicada, el electorado de la Ciudad de Buenos Aires para Patricia Bullrich, pero de alguna manera es resignar un lugar que es un ministerio, que tiene otra importancia, para ocupar una banca en el Senado de la Nación, pero de todas maneras tiene que ver también con la proyección electoral si ella quiere ser jefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires dentro de 2 años. Una situación parecida tiene Luis Petri en la provincia de Mendoza, que era el vice Patricia Bullrich. Fíjense lo que le pasa al PRO, ¿no? Lo que eran sus principales candidatos, sus candidatos de la fórmula presidencial, los dos ahora son cabeza de lista de los libertarios, más la integración del caso de Santilli a la lista en provincia de Buenos Aires, en tercer lugar detrás de José Luis Espert. Pero volviendo, Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, Luis Petri en la provincia de Mendoza, también ministro de Defensa. Va a haber seguramente cambio de gabinete después de octubre, porque lo que está pasando es que, bueno, está también Adorni, que prometió que iba a ocupar la banca que ganó como legislador en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual tenés por lo menos 3 lugares importantes que va a haber cambios en el gabinete después de las elecciones de octubre o antes del 10 de diciembre, que es cuando tienen que asumir sus bancas. Pero, bueno, Luis Petri va a ser el candidato en Mendoza, algo que también le puede convenir porque él quiere ser gobernador en la provincia de Mendoza. Pero bueno, vestidos de violetas, finalmente los dos que formaron parte de la fórmula presidencial en la última elección, uno el PRO y el otro el radicalismo, hoy plenamente incorporados al mundo de los libertarios, que tiene también algunas particularidades en el armado de las listas, donde en algunos casos pesa más la amistad con el presidente, que suele ocurrir en política, pero acá pasa bastante, que la trayectoria política. Es el caso de Tronco, por ejemplo, el mejor amigo o algún principal colaborador de Fantino, que va a ser candidato número 11 en la provincia de Buenos Aires, donde aparece en segundo lugar Karen Reinhardt, que es una ex vedette que trabajó en el mundo del espectáculo, que hoy está en la TV pública, que curiosamente decía que a diferencia del mundo de los chorros y de los planeros, ella quería el mundo de los privados, pero hoy su principal trabajo es un programa en la televisión pública de cuidado de perros. Arrancó los fines de semana y ahora está todos los días en la TV pública. Va a ser la segunda detrás de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Va a estar también Virginia Gallardo, que había tenido un cruce con Lilita Carrió en el programa de Mirta Legrand, donde Lilita Carrió le habla de gatos y dice, bueno, antes los gatos estaban ahora ocupan las bancas, a mí me alegra, pero tienen que estudiar. Y ella le dice, más quisiera yo que tener ese sueldo extraordinario que tienen los senadores, que ganan millones y no hacen nada. Bueno, ahora va a ser ella candidata a diputada en Corrientes por los libertarios. En Córdoba, ahora voy a ir al peronismo también para darle un poco de orden, pero en la provincia de Córdoba, que es una parada muy importante, en algunos distritos cerraron acuerdos, como es el caso de Frigerio del PRO, con Frigerio en la provincia de Entre Ríos, donde va a ir el hermano de Venegas Lynch, como fue el hermano de Adorni, el candidato en La Plata. Y en el caso de Córdoba es donde me parece que va a ser una pelea muy interesante. ¿Por qué? Porque por un lado está el peronismo, que es oficialista en la provincia de Córdoba, que no va que no logró la unidad. Ahí está Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, va a ser Schiaretti, el exgobernador, candidato. Una figura fuerte, pero ¿cómo quedó debilitado? Natalia de la Sota, hija de José Luis de la Sota, que era ¿cómo se llamaba? De la Sota, el gobernador de la provincia de Córdoba, que falleció en un accidente de auto, José Luis. Bueno, de la Sota, que era el gobernador de la provincia de Córdoba, había formado un mismo espacio político, del cual salen Schiaretti, Yarlora y demás. Bueno, la cuestión es que Natalia de la Sota no cerró con Schiaretti, entonces va con una lista aparte que seguramente lo va a perjudicar. Para elegir ahí la provincia de Córdoba, los libertarios van a ir con una figura no muy conocida, se llama Gonzalo Roca, es asesor del principal operador de los libertarios en la provincia de Córdoba. En segundo lugar va una modelo dedicada al mundo fitness, que dice que tuvo una especie de revelación cuando por el algoritmo le llegó una película de Milei, que eso la acercó al mundo de la política y que bueno, lo suyo no venía tampoco por el lado de la política, se llama Laura Soldano. Pero la novedad en Córdoba, más allá de la división entre Schiaretti, y que es una provincia muy importante, porque le dio, por ejemplo, el triunfo a Mauricio Macri, y los libertarios son muy fuertes ahí, pero tenés el oficialismo de Schiaretti con Natalia de la Sota,
los libertarios con la figura de Roca, la incorporación del Laura Soldano, y la noticia es que quedó afuera desarmado el radicalismo, porque el radicalismo como más conservador, como es el caso de Luis Petri en Mendoza y de Cornejo, el gobernador, bueno, muchos fueron a cerrar acuerdo con los libertarios y los que no se sienten cómodos dentro de la ideología de los libertarios, bueno, tienen alguna dificultad porque ha quedado todo muy polarizado entre los libertarios de un lado y los peronistas del otro. Pero en ese contexto, Rodrigo Loredo, que es radical, había estado negociando hasta último momento con Karina Milei y finalmente salió, hizo un anuncio a través de sus redes sociales diciendo que le pedían demasiado, tanto que había decidido quedarse afuera de las listas. El gobierno nacional quiere en sus listas diputados que revistan 3 condiciones. Por un lado, comportamiento automático. Por otro lado, anulación de las identidades propias. Y por último, la imposibilidad de marcar diferencias, sea en temas educativos, de discapacidad, del marco institucional, en las formas, como personalmente lo he venido haciendo. Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación. Creo que hay un mandato social para que los políticos no se aferren a los cargos. Bueno, no va a ser la primera vez que rechazo uno. No puedo cumplir esos requisitos. Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas. Incluso me parecen comportamientos débiles o tibios. Bueno, deja entender de Loredo también que entre lo que le pedían esta semana, el miércoles, pasado mañana, va a haber una sesión en la Cámara de Diputados en la que se va a discutir si se insiste o no ante el veto de Milei, por ejemplo, con la ley de emergencia en materia de discapacidad. Y él menciona específicamente la cuestión de la discapacidad, dando a entender que parte del requisito para integrar las listas era no acompañar la insistencia con la ley de discapacidad. Vamos a ver qué pasa el miércoles en el recinto con los que han quedado fuera del armado electoral que tuvo, decíamos, como figura muy dominante a Karina Milei con estas particularidades. Del lado del peronismo lo que pasó fue que me parece que el gran ganador es Grabois. Había amenazado con irse del peronismo si no le daban un lugar predominante. Decía, yo mido mucho mejor en las encuestas, no tengo problema, voy solo. Finalmente quedó tercero en la lista de la provincia de Buenos Aires. Primero un dirigente que es de su espacio, Itaí Hackman, en la ciudad de Buenos Aires. Y termina encabezando la lista Jorge Tayana, que es como una figura contra la cual no tenían nada en contra, me parece, de alguna manera, ni el kirchnerismo ni Axel Kicillof, que a falta de ponerse de acuerdo con una figura que empujara a alguno de los dos, bueno, Axel Kicillof no quería que fuese Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner lo baja, Máximo Kirchner, Kicillof no termina poniendo figuras propias dentro de la lista y terminan eligiendo un dirigente del peronismo histórico, que fue canciller de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, Jorge Tayana, su padre también, una figura histórica del peronismo, de poca visibilidad pública, digamos, de alguna manera en la provincia de Buenos Aires, y van detrás de la figura de Tayana, pero básicamente me parece que el dato político más importante ahí es que lo que hacen es meter a Grabois adentro, dándole un lugar bastante predominante a Grabois, y queda bastante relegado en este armado, bueno, el apellido Kirchner y la cámpora, que va a pesar mucho más en la elección del 7 de octubre. Esto por el lado del cierre de candidaturas, hay un montón de cosas para ver. Santa Fe pasó algo curioso, que ahora la vamos a charlar con David Cayón, pero en un contexto económico muy complicado también, delicado por lo menos. ¿Por qué? Porque el gobierno se juega todo, y lo dijo Caputo, a llegar con el dólar quieto a octubre, y para eso están dispuestos a secar la plaza de pesos con una política muy agresiva que obligó a los bancos a subir el encaje al 50%, cosa que no ocurría desde el año 93, convalidando tasas de interés muy altas que van a pegar un frenazo en la economía. La preocupación tiene que ver con qué pasa con los planes de cuotas. Miren, por favor, los costos financieros, pues se van a disparar. El tema de la actividad económica, todo lo que está, bueno, ni hablar las pymes, cómo financiarse, la gente que tenga algún tipo de descubierto, empiecen a prestarle atención a todo lo que involucre de alguna manera u otra las tasas de interés, porque el gobierno se juega todo a llegar a octubre con el dólar quieto, tenga que pagar la tasa de interés que tenga que pagar por eso.
Pillows en la puesta en el aire. Sí. ¿Estoy bien? ¿Me faltó algo? Ahora que estás bastante bien. No, Ok. parece que estamos bien. No, Delphi Carmona en nuestras redes sociales. Sí. Ale López en la técnica. Ale Ahí va. Sí, apareció ahí Sí. para decir... Me acordé que, bueno, estamos con una pantalla en negro, que es un Sí. poco el machete que usamos Sí. para apoyarnos. Es verdad. Ahora se compra otra. Ahí va. Pero No hay problema. lo dije todo en memoria, sin problema. Me han Sí. puesto a prueba y creo que Dijiste fue ya. una prueba Sí, superior. estuvo muy bien. Sí, estuvo muy dijiste bien. Lila Bender, Nico Carral. Bueno, todos los que nos acompañan. 8:15 de la mañana. María, Sí. cambió todo el formato de las tablas del fútbol argentino en esta fecha. Sí. ¿Cómo el formato? Y porque el que estaba primero pasó segundo, el que estaba segundo entonces no pasó cambió el tercero. formato, cambió la ubicación. Sí, la ubicación. No, porque si no pensé que era otro Ay, bueno, modelo Guido. de coso. No te vayas a equivocar. confundamos No, a la ya- gente. No te vayas a equivocar. No, si ya me pasé todo el fin de semana siendo castigada en red por no conocer una palabra. Exacto, bueno. Seamos rigurosos también. Sí. Yo te esta es Luis, información. River ganó y quedó con 11 puntos arriba en su zona y además es el mejor de todos en la tabla general, cosa que no lo era hasta esta fecha. En esa tabla general, recordemos, los 3 primeros van a la Copa Pero Libertadores falta un montón. de América. ¿Cuántos partidos faltan? ¿Van 3 partidos este campeonato? No, en este campeonato van 5. 5 y son. Van 5 partidos, son 16. Ok. Son No 16. falta tanto, es casi un tercio del campeonato ya. No, es no cortito falta- el no fa- campeonato. Son los campeonatos cortos, esos que a muchos dicen que le dan posibilidades a los equipos que no son los denominados grandes. Por eso fueron campeones, entre otros, Platense, ¿no? En el último. River arriba de todo con 42, Central tiene 42, Boca ganó. Central, ¿cómo estuvo? Perdóname que te interrumpa. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo viene Di María? Mira, yo no puedo decirte que sea el desequilibrio que creíamos que íbamos a tener a esta altura. Central empató 1-1, Ángel hizo un par de goles de penal en el inicio del campeonato. Y la realidad es que ahora, bueno, en el fútbol argentino es muy jodido de destacarse. Muy jodido de destacarse. Paredes, en cambio, sí brilló. Paredes jugó bien ayer, pero no había jugado bien partidos anteriores. Ayer jugó bien, pero bueno, no está del todo fácil la cosa. Y del otro lado, el que va primero, Barraca Central. Del otro lado va primero Barraca Central. ¿Con una ayudín? No, empató 1-1 ayer y no hubo ninguna ayudín. Fue un ¿Lo fin de tiene semana- Insúa? ¿Insúa? Sí, Rubén Insúa. Sí, él es el entrenador. Fue un fin de semana bravo con el tema de entrenadores. Lo echaron a Costas con la derrota de Racing. Es un escándalo dentro del campo de juego. Lo terminaron echando. Lo echaron a Guillermo Barros Esqueloto. Otro escándalo que hizo Guillermo en el triunfo de Vélez 2-1 frente a Independiente. Así que fue un fin de semana candente con ese tema. Y en el medio de todo eso ganó Boca, que parecía que Russo estaba tecleando y ayer rompió la racha de 4 meses sin goles, sin ganar. Metió 3 goles. Salió Cavani enojado. No quería que lo sacaran. No quería que lo sacaran. Y Miguel Russo, en definitiva, él con esos términos medio ahí, tampoco es muy titulero. No es muy titulero, es bastante llano en sus declaraciones, pero hay que hacer la lectura de lo que dice. La competencia va creciendo entre yo mismo, que es lo que busco, lo que quiero. Y en definitiva, Boca tiene un plantel fuerte y grande y cada partido habrá que elegir los mejores que están y lo que necesitamos. No, lo valoramos de la manera que lo vinimos a buscar, fue muy inteligente. Y eso suma un montón de cosas a nivel de grupo, a nivel de plantel y buscando siempre lo mejor, ¿no? Buscando crecer y competencia entre todos, una sana competencia, ¿eh? Y me alegro porque están contentos, están felices, necesitaban algo así también. Necesitaban los futbolistas algo así, necesitaban ganar. Lo de la Copa... ¿Está en silla de ruedas, Russo? No. Le pusieron una silla, no es esta la de...
No es fiel esa imagen. Es una silla normal la que le pusieron ayer para ver el partido. Le pusieron con inteligencia artificial una fake news de él, como si estuviese en silla de ruedas. Sí. Es contenido que se crearon con inteligencia artificial. Claro. Exactamente. Ahí está la real, que es una silla común. Lo que te digo... Le puse una silla para que viera el partido sentado en el cuadrante. Para que viera el partido, sí. En el segundo tiempo fue así. Okay. Lo último que te digo es que él lo que dice de la competencia de los futbolistas es porque los pesados se están yendo de Boca. Los que jugaron todo este tiempo ya no juegan de titular. Y ahí hay una sorpresa. ¿Es una advertencia para Cavani? El que se mantiene por ahora es Cavani. Que estuvo con su doble. Claro que sí, estuvo con Cristian Sancho, con quien lo comparan desde que empezó a jugar en Boca. Tuvieron una reunión, se juntaron a tomar mates y fue furor en las redes. Porque son iguales. No sabemos si es Edinson Cavani o Cristian Sancho. Es parecido. Son iguales. Es parecido y Sancho ya hizo carrera con el tema de que se parece a ahí está la de hecho, foto. por eso se hicieron amigos. Sí, son iguales. La verdad que son parecidos. Son parecidos, más bajito Sancho, ¿no? Sí, más bajito. Entonces son muy parecidos. Ahí va. Dice acá Martín Fernández Madero que tiene la misma cantidad de goles. Y como es de Boca, la dejo pasar. Porque si yo llego a decir eso, es grave. Pero es un chiste de un postero. Tiene 3 goles en el año, Cavani. 3 goles en el año. Estamos a agosto y tiene 3 goles. Ayer metió una pifiada también fuerte. Sí, ayer se comió otro gol. 8:22 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bien, y ahí estábamos con los cierres de lista, las repercusiones, una maraña de nombres, pero en la economía real están pasando cosas muy inusuales. Sí, la guerra menos pensada es la del gobierno nacional contra los bancos, con las entidades financieras. A partir de hoy arrancan los encajes al 50%. ¿Esto qué significa? Que cada 10 pesos que tenga el banco, 5 quedan inmovilizados en el Banco Central. O sea, que además le da rentabilidad cero. Lo cual significa que al que le cobra intereses... Sí, a ver, esto significa que la tasa de interés va a seguir subiendo, básicamente. ¿Por qué? Porque el negocio de los bancos empieza a verse afectado por este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque se queda sin peso para prestar. Entonces, ¿por qué el Banco Central se los queda? ¿Para qué? Para que no vayan a presionar sobre el dólar. Para que no vayan a presionar sobre el tipo de cambio, y entonces de esa manera el Banco Central y el gobierno busca que esos pesos se carga la plaza de pesos. Esto tiene que ver con la última licitación, que tenían que renovar títulos por 15 billones de pesos, y le quedaron 6 billones dando vueltas que no se renovaron, y que viene ahora una nueva licitación en agosto de 9 billones de pesos. Sale con una aspiradora a lo que dé lugar. Igual Caputo tuvo 2 desafíos que no le salieron bien. Uno fue, si está barato, comprar campeón. Sí. Terminó en julio con la devaluación. Suba al 14% del dólar. Suba al 14%, ahora bajó un poco en agosto, pero ¿a costo de qué? Que le dijo, bancos, trabajen de bancos. Sí. Dijo, ahora van a empezar a trabajar de bancos. Sí, hubo un Zoom la semana pasada entre las autoridades del Banco Central y las autoridades de diferentes bancos del sistema financiero argentino. Los bancos, que suelen tener una política de las quejas son muy silenciosas, muy por abajo, rompieron esa política, salieron a quejarse fuertemente sobre esto, porque eso significa que les detona parte del negocio que tienen. Claro, el gobierno decía, bueno, los bancos se acostumbraron a que el Banco Central les pagaba siempre tasas altas y no tenían que laburar de bancos, ahora nosotros no vamos más a convalidar eso, le anulamos la LEFI, pero claro, el fin de la LEFI generó este caos. Generó este caos que para los bancos, ahora la contracara de esto es lo que vos decías. Hay un enfriamiento mucho más grande de la economía. Hoy el cronista calcula que el costo financiero total en 12 cuotas con intereses puede ir a 240. O sea, digamos... No, es una barbaridad. O sea, si uno se lo pone a pensar racionalmente, le queda chico el concepto de usuario, que sea un 240%...
Pero además vos pensás que la pyme, entre que, bueno, lo que te cuesta conseguir financiamiento y entre poner la plata a laburar o producir, no tenés mucha duda en un contexto así. No, claramente. Y esto es lo que los analistas del mercado lo que dicen es estas medidas, más otras medidas que fueron bastante erráticas respecto de el equipo económico, que es lo que le cuesta entender a muchos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo único que dejan claro es que convalida tasas altas. Entonces, al convalidar tasas altas, las empresas ponen la plata a la tasa y no en la economía real, y entonces a los bancos se les dificulta mucho. ¿Por qué? Porque prestar sale más caro. Sí, y una de las cosas que había tenido, ¿no?, buenas este gobierno era el arranque de la vuelta al crédito, claro, tanto para financiar, compras de bienes durables como el UVA, digamos, los bancos, todo eso. Todo eso, y esto también impacta obviamente en la economía real. Cuando uno mira el último dato del INDEC de la semana pasada de la capacidad instalada, el uso de la capacidad instalada significa de una fábrica cuántas máquinas estás usando. Bueno, está en el 60%, es un valor muy bajo. ¿Por qué? Porque además eso implica que, y lleva 4 meses así, implica que nadie va a hacer una inversión para comprar una nueva máquina porque tenés una tasa muy cara, muy alta para pedir un crédito y porque te sobran máquinas. Sí, la pregunta es qué efecto va a tener esto, ¿no?, sobre una recuperación que era dispar, pero que se estaba sintiendo el último trimestre, primer trimestre de este año, qué afectación puede tener sobre el nivel de actividad ahora a partir para el segundo semestre, ¿no? ¿Querés estrenar tu Ford con plan óvalo? Es más simple de lo que pensás. Elegí tu plan y pagalo en hasta 120 meses con la tranquilidad de tener las 12 cuotas iniciales fijas. Empezá a disfrutar la experiencia Ford hoy mismo. Hay una mega camioneta acá abajo. Sé que los perros están por hacer algo con la camioneta que está en la puerta de acá de la radio. Plan óvalo, tu Ford a tu medida. Descubrí más en planovalo.com o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La Actualidad Económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. 8:27 de la mañana. Y bueno, decíamos que una película, Homo Argentum, la última película de Mariano Con y Gastón Duprat, creadores del Encargado, del Ciudadano Ilustre, fue lo más visto este fin de semana, convocando en solo 4 días 420.000 espectadores. 6 de cada 10 que fueron al cine fueron a ver la película. Es espectacular que pase eso, digamos, con el cine nacional. Obvio. Bienvenido sea. Es cierto que tiene, bueno, a Francella por un lado, una dupla que tiene su trayectoria en el cine y mucho empuje del gobierno nacional. Fue algo muy curioso porque Milei la vio 3 veces, se la mostró al gabinete, la vio él, se la mostró a los diputados y después la promocionó. Javier Milei, ¿qué decía? Quiero hacer una especial mención a un enorme trabajo, una película excepcional que es la película reciente de Guillermo Francella, Homo Argentum. Una verdadera obra de arte, dado que está aquí Diego Recalde. De hecho, no solo la vi con un conjunto de diputados que defienden con uñas y dientes las ideas de la libertad en el Congreso, sino que también la vi con mis ministros. Y de las 16 viñetas, hay 11 que verdaderamente llaman a una profunda reflexión. Hay 11 que llaman a una reflexión, él se refiere a los distintos personajes que compone Francella, ¿no? Dentro de la película que recorren diferentes aspectos supuestamente del ADN argentino. Ya en Twitter él había escrito que Homo Argentum, disonancia cognitiva en el corazón woke. La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura, hipócrita agenda de los progres caviar woke. Yo creo que hay 2 de las 16 que son, o 3 por lo menos, que son especialmente provocadores en ese sentido, ¿no? Uno sobre que alimenta la idea de la falsa denuncia al feminismo. Sí, después protagonizado por Eva de Dominici, que curiosamente era compañera de Thelma Fardín en Patito Feo, o sea que la elección de la actriz también, digamos, no es aleatoria. Bueno, pero por ejemplo participa también Milo J en uno de los sketches. Y Milo J tuvo el episodio que no lo dejaron tocar en la ESMA y tiene como toda una militancia en temas de derechos humanos muy clara, muy nítida, ¿no? Después está el episodio también del cura Villero, que ahí también hay una mirada muy particular sobre la asistencia a los más carenciados. Sí, la idea de que
de que en realidad son más felices siendo pobres que no siéndolos, ¿no? Como revierten un poco la idea de la militancia social de los curas villeros. Y después el tema del el director de cine. Bueno, la el idea director de cine, que es un cínico bárbaro que hace que le importan los indígenas y en realidad es un cínico tremendo. Pero además la caracterización que eligieron de Guillermo Francella es igual a Pedro Almodóvar, que cuando él recibió un premio hizo un discurso, o sea que el pelo blanco, los anteojos y demás, como que es calcado de un discurso que dio Pedro Almodóvar. Claro, la discusión que él da es que el argento, que pues, ¿por qué le gusta a Milei? Porque él dice, son dos personajes bastante miserables, ¿no? Son personajes bastante hipócritas, la mayoría, no todos, pero él dice, bueno, hablan de ellos como si los estuviese retratando la argentinidad a través de algunos de esos personajes. A mí me resultó aburrido, no me gustó la dinámica, que era 16 historias que termina siendo cansado. Es como cuando uno está también scrolleando en las redes sociales, llega un momento que vos decís, bueno, hasta acá llegué, y pasa eso con la película. Además también por la duración que tienen los episodios, hay algunos que son más largos, otros más cortos, es como que termina aburriendo en el total de la película. Bueno, y había una pregunta grande acerca de por qué si en la argentinidad no está el tema del fútbol, porque hay un momento, un relator de un partido de fútbol, pero digo, ¿por qué la argentinidad? Y le preguntaron a Connie Duprat sobre el fútbol y hablaban con desprecio de lo que fue, por ejemplo, la celebración del Mundial. Como que también se pone como que ese tipo de argentinidad es una argentinidad que ellos rechazan, que ellos no comparten. Yo no adhiero personalmente con la poner en un altar social esos festejos y esa cosa. A mí me da mucha angustia y tristeza ver a la gente desgañitada, sacada, fuera de sí, festejando como algo ajeno, que esos chicos ganaron un partido de fútbol. Esos chicos, me puse contento por esos chicos, o sea, no hay una selección nacional, no hay una representación de la argentinidad en la selección, ¿no? Y después se continuaba en este audio diciendo que él vive cerca de la cancha de River y que le da, la verdad, vergüenza ver a los padres yendo con los chicos con las camisetas a ver los partidos de fútbol. Y bueno, es algo que se le criticaba. Si vos vas a representar la argentinidad, el fútbol tiene que estar presente. Ellos lo hacen de una manera, digamos, concreta, específica, justamente con el triunfo de la selección en el Mundial, pero bueno, es lo que faltaba. Bueno, es bastante curioso, aunque dada el tipo de película y dado que fue filmado sin intervención de subsidios estatales, digamos, hay una película que por fin despierta el interés de Milei, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, vamos a charlar un poquito del cierre de listas y qué perspectivas hay en materia electoral. Me imagino que es difícil para los encuestadores medir la intención de voto ahora que se van a empezar a solapar el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre con la discusión nacional para el 26 de octubre. Federico Aurelios, consultor político, dirige la consultora Eresco. ¿Cómo anda, Federico? ¿Cómo está, María? Bueno, ¿qué perspectivas le ves? Arrancando por el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Uno lo escuchaba el otro día a Milei haciendo un llamado a la participación, ¿no? Como que parecía estar preocupado, tratando de alentar la participación, entendiendo que si la participación baja, las chances del peronismo son más altas que la de los libertarios en la elección del 7 de septiembre. Y puede ser porque, a diferencia del promedio nacional, donde los que tienen más ganas de ir a votar, bueno, en primer lugar, prevalece esas pocas ganas de un porcentaje de ir a votar en un porcentaje importante de argentinos, ¿no? Que ya lo hemos visto en todas las elecciones distritales que se hicieron hasta ahora y que lo siguen manifestando en las investigaciones que uno viene haciendo tanto para la elección de septiembre como para la elección de octubre. Después habrá que ver, sobre todo pensando en la de octubre, en la de septiembre ya mucho tiempo no queda, si acercándose a la elección mejoran el interés de la gente. Entonces, en ese marco del desinterés estoy hablando de alrededor del 40% de los argentinos, así que no es menor, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, del 40% de los bonaerenses. En el caso de la provincia de Buenos Aires, sí es cierto que si hubiera menos convocatoria, puede favorecer levemente, tampoco es que es la gran diferencia, a favor del peronismo, o puede considerar que la estructura que tiene el peronismo y los intendentes del peronismo
con una menor convocatoria pueda perjudicar a su espacio. Pero podría... pero ¿podría pasar que gane el peronismo la elección de septiembre y los libertarios la de octubre en la provincia de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Bueno, viste. No, bueno, las chances... No, te pregunto si en cuanto a tus mediciones te parece el escenario más probable. Mira, en nuestras mediciones la elección de septiembre viene muy pareja. Entonces, si las diferencias no son muy amplias en la elección de septiembre, el de octubre podría modificarse en un sentido o en otro, ¿no? Pero digo, no veo un ganador claro en la elección de septiembre que deje asentado su triunfo y que eso le permita asegurarse el triunfo en octubre. No lo veo de ninguno de los dos espacios que están disputando la elección. Entonces eso puede generar que uno gane con una diferencia menor y eso pueda ser revertido en la elección de octubre. Uh-huh. ¿Y cómo ves el escenario nacional ahora pasando a octubre y el armado de listas? ¿Qué conclusión, digamos, cuál es, si tuvieses que decir, bueno, en base al cierre de listas, Milei optó por, como apuesta electoral? Bueno, optó por jugar fuerte electoralmente porque puso, entre otras cosas, a 2 ministros nacionales de candidatos, llegó a acuerdos en numerosos distritos en la búsqueda, entre ellos la provincia de Buenos Aires, en la búsqueda del triunfo, es decir que tuvo acuerdos importantes en distritos muy grandes en la búsqueda de tener sin duda un buen caudal de legisladores para la elección de octubre, ¿no? En una elección que ahí sí tiene, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, que tiene en la elección de septiembre un resultado incierto, hoy por hoy tiene una probabilidad importante de tener un triunfo Milei. Respecto al resto, el espacio de Libertad Avanza, exactamente. Es el único que va a tener listas en todo el país, ¿no? Sí, bueno, el peronismo no va a tener por ahí en algún distrito, pero va a estar también presente casi todas las listas, en todos los distritos. Pero independientemente de si va a estar presente o no, ahí sí, producto de la diferencia que tiene en varios de los distritos del país, tiene una expectativa de un triunfo nacional. ¿Con arriba del 40% de los votos? Bueno, después habrá que ver bien el volumen, pero podría pasar los 40, el 40%. Va a depender sobre todo del nivel de polarización que se ve. Hoy por hoy se prevé bastante nivel de polarización. Lo que pasa es que lo que vos mencionabas antes, ¿no? La elección de septiembre, uno no tiene claridad, como no se conoce, no se puede prever el resultado, no tiene claridad del impacto que puede generar para la elección de octubre, si va a ser una reconfirmación, supongamos que gana el peronismo, que perfectamente puede ganar el peronismo en la elección de septiembre, entonces eso puede generar o el voto contrario del conjunto argentino que no quieren que vuelva el peronismo, o la confirmación de que hay un conjunto importante también de argentinos que quieren ponerle un freno a Milei, y eso puede ser una señal de que en octubre se pueda volver a dar. No creo que modifique el triunfo de Libertad Avanza a nivel nacional de octubre, pero sí podría achicar los márgenes, pero vos decís que eventualmente un triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre le puede dar un envión para octubre, pero que difícilmente Milei pierda las elecciones de octubre. Sí, muy difícil que pierda la elección de octubre, pero bueno, también habrá que ver lo que decías vos, ¿no? De qué pasa en la provincia de Buenos Aires en la elección de octubre, porque ya hemos transitado otras elecciones legislativas en las cuales el oficialismo nacional ganaba
a nivel nacional, pero perdía la provincia de Buenos Aires y quedaba la sensación de derrota a nivel nacional, ¿no? Pasó cuando el kirchnerismo perdió con De Narváez o cuando perdió con Massa, habían ganado a nivel nacional, perdieron la provincia de Buenos Aires y la sensación que quedó fue de derrota. Ahora, ¿qué te parece en ese sentido? Estamos charlando con el encuestador Federico Aurelio, la encuestadora Aresco. ¿Qué te parece, Tayana, el cierre que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires con Tayana como candidato y Grabois en tercer lugar? Bueno, lo de Grabois en tercer lugar o Bachmann en la ciudad de Buenos Aires seguramente es un acuerdo por varios factores, pero digo, uno de ellos es la muy buena relación que tiene Grabois con Cristina Kirchner y seguramente también motivado porque Grabois había amenazado por ir por afuera. Entonces, en una elección reñida como la que se espera en septiembre o en octubre en la provincia de Buenos Aires, si el peronismo tuviera una mínima fragmentación, como hubiera sido eso, o lo mismo si lo hubiera sucedido a Libertad Avanza, le generaba la derrota casi asegurada. Entonces, era necesario para el peronismo ir unido si quiere ganar la provincia de Buenos Aires. Respecto a lo de Tayana, te diría que, bueno, es un candidato, un dirigente de mucha trayectoria política, moderado, es decir, que lo que se busca es una elección donde el peronismo pueda convocar a sectores moderados gracias a estar liderado por un candidato que no es alguien que es exaltado o que pase por los extremos, sino que convoque seguramente al electorado intermedio. Pero acá el gran desafío, independientemente de los candidatos, porque aparte de los candidatos van a estar los líderes de los espacios seguramente participando y todo lo demás, es este tema que hablábamos al principio, que es en qué medida se va a confirmar o no el desinterés y por lo tanto la poca convocatoria de las elecciones que se viene manifestando en todas las elecciones y que se viene y que sigue manifestando hoy los argentinos en las encuestas que uno hace, ¿no? Entonces, imagínate que si están desinteresados en ir a votar, mucho más desinteresados están en quiénes son los candidatos y qué es lo que dicen. Federico Aurelio, consultor político, dirige la consultora Aresco. Gracias, Federico. A vos, María, un beso. Hasta luego. Un poco reafirmando un escenario que ven muchos encuestadores y casi todos los actores de la política, ¿no? La posibilidad que el peronismo gane en septiembre, donde juegan más también los aparatos, los intendentes, la cuestión local. Van a jugar fuerte, obvio, porque juegan su consejo deliberante. Pero que en octubre, bueno, revierta Espert contra Tayana. Hay que ver, porque igual Federico Aurelio dice, en el resto del país va a ganar Milei. Hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, hay que ver, bueno, digo, en Córdoba, digo, los distritos importantes en lo que tiene que ver con el movimiento electoral. Vos tenés la provincia de Buenos Aires, Espert contra Tayana. Que está Randazzo también, que se presenta como tercera opción, le muerde un poco por ahí al peronismo, ¿no? Ahí los radicales quedaron medio dolidos. Los radicales quedaron medio dolidos y el peronismo vuelve a mirar de reojo a Randazzo. Hola, mamá. Sí, ahí va. Que vuelve a jugar por afuera y le saca 1, 2, 3 puntos. En Córdoba el peronismo no tiene mucho peso, esa es la verdad. El peronismo kirchnerista, el peronismo cordobés, que es gobierno de Yarlora. Ahí hay que ver cómo juega Schiaretti. Yarlora y Schiaretti van juntos, o sea, ya se presentó Schiaretti, Yarlora salió a apoyarlo. Y en Santa Fe, el peronismo, que hasta las últimas horas iba dividido, llegó a un acuerdo, con algunos heridos, pero llegó a un acuerdo. Encabeza Karen Tepp, que es una dirigente de la agrupación Monteverde, que es la que ganó Rosario. Claro, Ciudad Futura, que es es una agrupación medio de centroizquierda, que bueno, de muy buen vínculo con Grabois, que no habían ido por separado de los peronistas, ahora hicieron una alianza con Rossi. Sí, segundo va Agustín Rossi. Sí. Tercero, entra una dirigente de la Cámpora. Sí. Y después el Frente Renovador.
Digo, ese es más o menos el acuerdo que O sea, en estamos. Santa Fe cedieron para llegar a un acuerdo. Pasa que después tenés el armado del propio Puyaro, que deja por afuera a los libertarios, malos libertarios. Malos libertarios, Claro. sí. Bien, vamos a ver los cierres particulares de cada una. Tenés a Tronco, número 11 en la provincia de Buenos Aires. Tenés Tronco porque pasó una cosa graciosa. La última vez que estuvo Milei con Tronco, había llevado la visita de los perros y Tronco creyó que había cometido un error mortal que lo iba a dejar afuera de Sin cualquier sin trabajo por siempre. Pero lejos de quedar sin trabajo, Karina Milei finalmente le hizo un lugar en el lugar número 11 en las listas. A ver. Yo hay un montón de cosas que soy re termo, ¿sí? Hay un montón de cosas que están bien. Entonces no me vengan a romper las pelotas. Hay cosas que hay que hacer termo. Ahora cambiamos el tema, ¿no? Ya no estamos hablando más del periodismo. ¿Ves? No es esta, es una anécdota donde él habla del perro, no sabe, me está mirando Leo con cara de me tiraron... en esta lo que él está haciendo, se pone un termo en la cabeza y lo encintan con un film. Sí. Por eso se escucha un golpecito de un termo, entonces dice, soy re termo. Soy re termo. Pero en un momento Karina Milei le cuenta que él le dice, bueno, trae el coso, él se refiere al perro como coso en un momento. Y ella le dijo, ojo, que cuando la última que alguien dijo coso en Casa Rosada, lo eché de todos lados. Demasiado que me hayas traído a eso, demasiados que hayan venido. No, eso no, Conan. Esa cosa gigante. Esa cosa hermosa. Mira, yo te voy a contar algo. Cuando nosotros estábamos armando el tema de la Asunción, yo tenía un montón de gente que trabajaba y vino una persona y me dijo, teníamos idea de llevarlo a Conan. Y después dijimos, bueno, hay que ver con los caballos, viste, que quizás se ponían nerviosos, ¿no? Y la persona vino un día y me dijo, ¿dónde querés poner esa cosa? Cuando me dijo, ¿dónde querés poner esa cosa? Le dije, vos estás afuera de esta reunión y no trabajás más conmigo. Así que por eso te digo, cuando decís cosa. Porque me dijo, ¿dónde querés poner esa cosa? Yo digo, ¿de qué me habla? No, déjame volver, cosa hermosa. Ah, bueno, claro, ¿viste? No me hagan esto. No, pero pará, si fue despectivo, perdón. No me hagan sentir temor. No me hagan mirá, viví lo que vos decís el temor, el frío del jefe. Bueno, el frío del jefe finalmente se le pasó, no hubo enojo de parte de Karina Milei porque lo ubicó número 11 a Tronco en la lista de provincia de Buenos Aires. ¿Puede entrar o no? Es un lugar expectante, ¿eh? Ah, ok. Digo, sí, puede entrar. Muy bien. 8:47 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muy lenta la marcha en la Panamericana desde Ugarte hacia la capital federal. Hay problemas mayores en la autopista Perito Moreno con demora desde Vélez hacia el centro porteño por un incidente en la autopista 25 de Mayo y Varela hacia la 9 de julio. Recordemos que más temprano también se produjo un choque con un motociclista personal policial accidentado en la de Lepiane y la Larrazábal hacia el centro porteño. Hay importante demora, insistimos en el triple enlace de las autopistas Perito Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane en dirección al centro porteño. Trenes, el Mitre, Ramal Tigre funciona con demora, el resto de los servicios, salvo el Roca, Ramal La Plata reducido, sin mayores problemas, María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior, ahorrá hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, y entre los audios que se resignifican esos momentos que ahora decís, mira, ¿qué pasó con esto? Es un encuentro de Virginia Gallardo, que ahora es la candidata que encabeza la lista, un lugar muy destacado en Corrientes, de candidatas a diputado, con Kicillof. Esto se dio en polémica en el bar en América. Ella era la suerte de anfitriona del programa. Bueno, anfitriona no, pues anfitriona es el que se sienta en el medio de la mesa. Pero ella era la que los recibía cada uno de los... Era como la acomodadora. Era como la dueña del lugar. Era. Ok, y ahí pasaba esto. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario? Es que no es. ¿No es? Mira, te lo demuestro. Bueno, entonces tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria?
Te quiero contar con quién estudia Virginia Gallardo. Dice Yudica, ¿Con quién ¿no? estudia Virginia? Estudié para ser contadora en la UNE, no ensucies. En la UNE. ¿Qué ensucie? Estudia en la UNE. Y aparte, y aparte sí, por estudia supuesto. economía para coloquial con Milei. Mira qué interesante. Mira qué interesante porque. Ahora entendí. Bueno, claro, Kicillof un poco la estaba subestimando, ¿no? Claro. Y entonces le dice, Ella respondió con vocabulario técnico y ¿Qué? específico. 3 diputados elige Corrientes, ¿eh? Es una elección... 3 diputados elige Corrientes, con lo cual, si está primero en la lista, tiene altas chances. Y había tenido un cruce con Lilita Carrió, ¿no? Diciendo que ella, en realidad, le había hecho un reproche a Lilita Carrió por la cantidad de dinero que ganaban los senadores. Ahora va a ganar, Va a ganar, digo, va por diputada, con lo cual gana menos que un senador. Ahí hay una puja con Martín Menem respecto de los sueldos. Ah, a ver. Yo quiero ser senadora, Lilita. Todos queremos. Me está cargando, Lilita. ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros acá seguramente. Lo que Y ganan son- encima se venden. O sea, es como... cual. No, den el ejemplo. Lilita, vos tendrías que explicarnos lo que significa ser política en este país o llevar adelante un cargo Lo que público. ganan son senadores, Pero no es solo almorzadores, por- no es solo merendadores. económico. Desayunadores. Pero no es solo A ver, económico, ¿te es puedo moral, explicar? Lilita. O sea, ver, reducirlo un a un diputado personaje nacional. o no, como sea Cristina o que sea por una campaña política, al ciudadano no le corruptos importa. Yo te diría una cosa, hay muchos gatos que ganan fortuna, ¿viste? Que te cobran la hora, no sé cuánto. Bueno, lo que pregunto Pero es... no son corruptos. Yo cuando llegué, los gatos, sí. Porque, Pará, ¿los gatos del Congreso decís o los gatos en general. No, porque en la política hay muchos, ¿no? Muchos, yo los vi. Y cobran más que los diputados. Bueno, esa era la respuesta que le daba a Lilita Carrió. Hay un rasgo, digamos, dominante en las mujeres que eligen para darle por lo menos lugares muy destacados La Libertad Avanza, que no son mujeres profesionales de carrera política. No, y tampoco, qué sé yo, no es una economista, una abogada, digamos, las que tienen lugares más destacados vienen del mundo del espectáculo mayormente. O Bueno, sea, en el caso ahora de Virginia Gallardo, ella era panelista de Intrusos, después empezó a ser panelista de programas de opinión, hoy en día está con Belén Ludueña en Mujeres Argentinas en el 13 de la mañana, pero no tiene esta formación que vos mencionás. Sí, y después está también Karen Reijard, que va de segunda en la... A mí digo que haya sido conejito de Playboy, francamente me parece que tampoco hay que mirar estas cuestiones del lado del prejuicio, conejita de Playboy y demás. Pero noto una, digamos, que a la hora de elegir mujeres, sobre todo las que están en los lugares de segundo lugar, no hay muchas mujeres de trayectoria de lugares que no sean de lugares visibles del mundo del espectáculo, francamente. No, o por lo menos en el caso de Karen Reijard ahora está conduciendo Amores Perros en la televisión pública, un programa que originalmente iba los fines de semana a las 12 del mediodía un día y ahora va en la tira diaria de 16:30 a 18:30, en donde habla de la adopción de animales, diferentes cuestiones, pero eso es lo que está haciendo actualmente ahora. Y parece que un poco el mismo patrón es el de la que está segunda candidata en la provincia de Córdoba, que es una mujer que viene del mundo de ser del mundo TikTok. de nutrición y digamos, tiene como un cuerpo muy formado, medio fisicoculturista, y ella en realidad se llama Laura Soldano, dice que, bueno, que se inspiró en Milei, pero tampoco digo, no vienen de hacer política, Karen Reijard, tampoco vienen más del mundo de ser influencers. Es la campeona nacional e internacional de bikini fitness compitiendo en escenarios de Las Vegas y Nueva York. A ver, ¿qué decía Laura Soldano? ¿Y a Milei lo conoces? ¿Llegaste a conocerlo a Milei y a Karina? Lo vi una vez a Javier, pero en el Hilton, un evento donde estuvo Elon Musk en vivo. Sí. Que lo organizó la Fundación Libertad y Progreso, que yo hace 2 años que estoy ayudando un poco ahí en lo que es educación, y lo vi de lejos, pero cuando lo vi no podía parar de llorar, ¿De llorar? No, te juro, chico, que no me vea nadie, porque era una cosa que sentí, no sé, que estaba Jesucristo ahí. Bien, eso decía Laura Soldano, que ahora es la candidata segunda en la provincia de Córdoba. Bueno, un poco un recorrido. También está Evelyn Bombroque, la periodista que está en San Isidro. Jorge, ¿Por los libertarios también? Por Acción Vecinal con Gustavo Pose. Con el ex intendente radical Gustavo Pose, Pero digo, figuras que se sumaron del espectáculo, Jorge Porcel Jr., también el Turco García. Bien. Gente que está también en estas listas. No, el gran perdedor me parece de Córdoba también es Luis Juez.
Luis Juez, que es un hombre muy cercano a Javier Milei, que se juntaba a almorzar y todo eso, no aparece. No aparece. 5 minutos para las 9 de la mañana, vamos al móvil. ¿Dónde está Juli Roffo? María, ¿cómo estás? Estoy en la zona de Las Cañitas, donde en este momento hay mucho alerta por parte de los vecinos, porque en la última semana murieron 3 perros. Esta parte de la ciudad, murieron 3 perros que, según se confirmó en veterinarias, fueron envenenados. Y hubo por lo menos 5 casos más de intoxicaciones en casos de perros y una en caso de un gato. Tremendo. Ya hay una investigación, ya hay una investigación judicial, ya interviene la comisaría, porque lo que sospechan los vecinos, que se están organizando a través de grupos de WhatsApp e incluso con alguna cartelería en el barrio, es que hay alguien justamente envenenándolos, porque además en el caso de los perros que murieron, la descompostura que sufrieron fue muy inmediata después de salir a pasear, incluso comiendo alguna cosa del piso, pero nada muy detectable a tiempo, digamos. Así que ahora mismo está la fiscalía y la policía investigando un poco qué es lo que está pasando. Mientras tanto, los vecinos están enfatizando en estar muy atentos al hocico del perro, incluso pasear con bozal cuando no tiene que ver con si el perro muerde o no muerde, sino justamente para protegerlo de cualquier tipo de ingestión que hagan en la calle. Esto, claro, Juli, perdón, ¿no? Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires está cambiando mucho su población. Y su demografía. Su demografía, de manera tal que hoy hay más perros que niños en la ciudad. Y esto genera también cierta competencia. Por supuesto, no estoy justificando nada, quiero darle el contexto de todo esto, pero competencia en las plazas, en los espacios públicos. O sea, obliga a una nueva forma de convivencia. Y ahora, en el marco de discusiones que se dan en las plazas y demás, bueno, aparece un envenenador de perros como algo que genera un temor enorme. Imagínate que el miedo pase a ser sacar el perro a la calle porque se puede envenenar con algo que le hayan dejado a propósito en el contexto de estas disputas. Sí, aparecieron también palomas muertas, lo que les da la pauta digamos, a los vecinos de que efectivamente hay alguien dejando algún tipo de material, pero claro, sí, tiene que ver con esto que vos decís. Igual hay plazas que se organizan mejor, plazas que se organizan peor en este sentido. Por ejemplo, yo la plaza que tengo cerca de mi casa, hay un horario en el que es puro chico y casi cuando la plaza está por cerrar es la hora de los perros. Digo, hay una manera de convivir sin que nadie tenga que complicar a nadie, pero sí, tiene que ver con este cambio, seguramente, y además con alguien que quiere hacer daño. Sí, uno puede estar y que tiene una enorme crueldad. Exactamente. Sí, por supuesto. Pero sabes que yo había escuchado esto hace rato, la preocupación también, ¿no? De los, no se dice dueños, los de perros. Acompañantes. Amigos. Sí, humanos. No se dice más dueños. Entonces no sé, como todo un cambio en el lenguaje que yo adhiero, me gusta. Solo que pienso a veces que tienen esa sensibilidad los libertarios para cambiar el lenguaje respecto de eso, pero no en otras cosas. Claro. ¿Viste? En otras cosas los cambios de lenguajes más inclusivos molestan, pero no en el caso de los animales, que bienvenido sea empezar a cambiar también la forma en que nos referimos a los animales. Nada que ver, pero hubo una denuncia en Mar del Plata, terrible, las imágenes de cómo están los pobres delfines del cierre del acuario. Sí. Alguien se metió dentro del acuario, Guillermo Montenegro dijo que iba a hacer una denuncia inmediatamente, pero como está cerrado el acuario y tienen que trasladar los delfines, están en muy malas condiciones los delfines esperando su traslado en el acuario de Mar del Plata. Bueno, Juli Roffo, entonces, preocupación de los vecinos, en este caso el barrio de Cañitas. Sí, en la zona de Cañitas, sobre todo la calle Ortega y Gasset y la calle Arce, ahí es donde se dieron los casos más complicados. Juli Roffo, gracias, buen día. Hasta luego, María. Hasta luego. Presenta el clima Air Europa. El señor José Bianco, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? Buen día. Buen gris día. ¿Cómo va? Gris día, sí. Entramos como en una saga de grises, ¿no? Y por lo menos sí, vamos a ir hasta el miércoles al mediodía con inestabilidad, humedad, lluvia, por momentos lluvia más fuerte, por momentos viento, después para, después arranca de nuevo. Ya empezó la patria socalera con, se viene una... Ciclogénesis, nos están asustando. No, es que quise hacer un contraataque, arranqué el martes pasado a hablar de ciclogénesis.
como diciendo, miren Preventivo. que el viernes le van a hablar de ciclogénesis. Sí, no se es un término técnico. Imagínate que te dicen, vos vas al médico y te dice, vos tenés no sabés qué es, te da miedo. Sí, claro. Decís, seguro que no es nada. Bueno, esa es la técnica un poco de captar la atención de la gente. Lo que sucede es que es verdad que se va a dar una ciclogénesis. La formación de un ciclón. Un ciclón no es un huracán, es un sistema de baja presión que genera ascenso de aire y lluvia, días grises y lluvia. Y en algunos lugares van a superarse los 100 milímetros, que si se distribuye a lo largo de 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, no es un problema grave, salvo para las zonas muy bajas, pero que puede en algún caso puntual, y escuchen toda la zona que les voy a nombrar, que está bajo alerta amarilla por lluvias para el día de mañana, especialmente, que es donde se van a dar las lluvias más importantes. Todo el centro y todo el este, al igual que todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Medio Córdoba, toda la mitad sur, digamos. Todo Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Misiones y Corrientes. O sea, todo el litoral está bajo alerta amarillo por lluvias para el día de mañana. Sobre todo la parte sur al principio y después hacia el miércoles se va a ir corriendo. Entre viento y lluvia cubrimos media Argentina prácticamente. Así que calma, es un fenómeno generalizado donde puntualmente se pueden dar 100 milímetros, pero en donde en general se van a dar entre 20, 30, 40. Agua que le viene muy bien al campo, que en algunos lugares ya tiene agua y demás, pero que se suman para que no falte. A partir de mañana. A partir de esta noche, sobre todo, vamos a tener en Córdoba lluvias, en Santa Fe, en Entre Ríos. Esas son las lluvias y las tormentas de esta noche. Y a partir de las 0 horas, por poner un horario... O sea, mañana llegamos acá con lluvia. Altamente probable. Bueno, así que no es para asustarse. ¿Es un ciclón? Sí. ¿Es una ciclogénesis? Sí. ¿Podemos tener lluvias intensas por momentos? Sí. Pero es alerta amarilla. Tatuaje en el cuello. Exactamente. No es ni naranja ni roja al momento. Así que con calma, sabiendo que puede llover fuerte por momentos, así que tranquilidad. Muchas gracias, Por José favor. Bianco. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Tutores de los animales, tutores. Tutores, se llaman los animales. Sí, ahí ese me es dice el término. Isabela, un oyente, Muy tutores. bien, gracias, Rolo. Nos vamos hasta mañana con paraguas, probablemente entonces nos reencontremos. Bueno, mañana entonces venimos con impermeable. Acordate Ahí va. que se dice impermeable, además Y no piloto. Puedo No decir piloto. mucho piloto, pero es Sí, el impermeable. encargado y no portero. Encargado Vamos y a no ir portero, así. exactamente. Bueno, Tutor y no dueño. hasta mañana, se quedan con los perros de la calle. Nos reencontramos nosotros mañana a las 6. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. en todo el mundo.